¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren resguardadas junto a su familia y que el Señor les esté bendiciendo. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué tipo de clima es característico de los bosques nubosos? ¿Conocen la respuesta? Si no, pasemos a lo siguiente. El tema que nos corresponde es los ecosistemas. Primero vamos a empezar definiendo qué es un ecosistema. Los ecosistemas están formados por una comunidad de organismos que interactúan entre sí y con su entorno. Incluyen factores vivientes que habitan en el ambiente, mejor conocidos como factores bióticos. Cuando nos referimos a los factores bióticos, nos estamos refiriendo a todos los seres vivos, todos los organismos que poseen vida. Pero un ecosistema también incluye todos aquellos factores que no tienen vida, es decir, factores abióticos, como las corrientes de aire, la temperatura, la humedad, la luz, el suelo, el agua, todo aquello que podemos observar nosotros en los ecosistemas, pero que no posee vida. Y dentro de los ecosistemas es donde se encuentran las comunidades. Recordemos que es una comunidad. Es el conjunto de poblaciones de varias especies de seres vivos que habitan en un lugar determinado. Recordemos esto, varias especies. Estas pueden ser animales o pueden ser vegetales, de cualquiera de los reinos de la naturaleza. Los organismos de una comunidad dependen en alguna medida de los otros organismos que también viven allí. Por ejemplo, las poblaciones de jabalíes y de cactus que habitan en los desiertos subtropicales. Interesante ejemplo, ¿no? Muy bien. Veamos ahora qué tipos de ecosistemas existen. Aquí en esta imagen nos muestra que existen dos tipos de ecosistemas principales, que son los terrestres y los acuáticos. Veamos los ecosistemas terrestres primero. Los biomas son grandes regiones geográficas que presentan un conjunto de ecosistemas con seres vivos adaptados a las características climáticas que predominan. Quiere decir que si en ese bioma existe mucho frío, las especies van a estar adaptadas al frío intenso que hay. Y si en ese bioma existe mucho calor, también van a adaptar condiciones que les permita sobrevivir en ese lugar. ¿Cómo se determina esto? Según la posición de la Tierra con respecto a los rayos del Sol, determina las zonas climáticas del planeta. Los polos son las zonas donde los rayos del Sol no llegan de todo, que son estas áreas. Y por lo tanto se convierten en zonas frías. En el Ecuador, que es una línea imaginaria que divide el planeta Tierra a la mitad de esta manera, los rayos del Sol son más directos, por lo que son zonas más cálidas. Y las zonas que quedan entre estas dos se vuelven templadas. Quiere decir que tanto puede haber frío, calor o combinación de ellas. Veamos los tipos que existen. Tundra es el bioma más frío del planeta. El suelo permanece congelado la mayor parte del año y solamente en verano aparecen líquenes, musgos y plantas de raíces cortas, como se puede ver en la imagen. La tundra es propia del hemisferio norte, principalmente en el polo.
Como lo dijimos previamente, en los polos no llega gran cantidad de luz solar, por lo tanto se vuelve un clima frío. También tiene que ver mucho lo que es el balance de la Tierra y la traslación que nos dan las épocas. Después tenemos la taiga. También es conocida como bosque de coníferas. La temperatura suele ser baja, incluso en época templada. Templado lo vamos a relacionar con más calor. Puede llegar hasta -5 grados centígrados, por lo que la tierra no es útil para la agricultura, porque hace demasiado frío y eso echaría a perder la siembra. La vegetación característica está formada por pinos, cipreses y abetos. Este bioma también se presenta en el hemisferio norte. En la imagen ustedes se pueden dar cuenta que en el fondo se encuentran montañas altas. A mayor altura, el clima sería más frío también, y eso contribuye a la temperatura que se presenta en la taiga. Ahora tenemos el bosque tropical o selva. Es propio de los trópicos alrededor del Ecuador y presenta una alta diversidad de seres vivos. Quiere decir que acá hay seres vivos que se han podido adaptar con mayor facilidad. Es un clima que propicia mucho la vida. Según la cantidad de lluvia que presenta, se puede clasificar en seco o lluvioso. Guatemala se encuentra dentro de este tipo de bioma. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Guatemala, esas son nuestras dos grandes estaciones. O es seca o es lluviosa. Después tenemos el desierto. Es un bioma más seco y caluroso, pero durante el día se registran cambios bruscos de temperatura. Frío extremo en la noche y mucho calor en el día. Las plantas y los animales presentan características morfológicas adaptadas para retener agua, como los cactus y los camellos. El lugar más desértico de la Tierra se encuentra en Chile, en la región de Atacama. Como ustedes pueden observar, hay una gran diferencia entre el bosque tropical y el desierto. El bosque tropical está saturado de seres vivos, en este caso vegetales, todo lo contrario del desierto. Hay muy pocos seres vivos vegetales, pero esos pocos están debidamente adaptados para poder sobrevivir en ese lugar, porque no existe cantidades de agua como en un bosque tropical. Ahora tenemos la pradera. Es conocida como estepa, lo que quiere decir que puede recibir esos dos nombres. Es un bioma que se caracteriza por grandes extensiones de tierra cubierta de pasto y plantas pequeñas similares. Ejemplo de este tipo de biomas son las sabanas de África y las pampas de Argentina. Ahora que conocemos cómo se ve una pradera, podemos imaginarnos a qué se refiere cuando leemos el Salmo 23 que dice: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Podemos imaginar que en algún momento vamos a llegar a un lugar así. Ahora tenemos el bosque templado, también llamado bosque mixto y praderas o bosque caducifolio. Se localiza en regiones del planeta donde se marcan las 4 estaciones del año. Presenta árboles que pierden la hoja durante el otoño y retornan en primavera, como el castaño y el roble. La humedad es permanente, por lo que no se observa aridez en ninguna época del año. Lo que quiere decir es de que siempre van a haber plantas durante todo el año. Este bioma se encuentra en países del centro de Europa como Francia y Alemania, también en Estados Unidos, Chile, entre otros. Muy bien, ahora vamos a pasar a los ecosistemas acuáticos.
En los ecosistemas acuáticos, el medio que predomina es el agua. Puede existir una pequeña cantidad de tierra o de suelo, pero en su mayor parte va a ser agua. Y dependiendo de las características de la misma, se clasifican en continentales y marinos. Las aguas continentales son de agua dulce, como lagos, lagunas, ríos superficiales y subterráneos. Los ecosistemas marinos están formados por agua salada, como los océanos. También puede haber ecosistemas salobres, donde ambos tipos de agua se mezclan, como sucede en los estuarios. Tenemos los ecosistemas de agua dulce. Tienen poca cantidad de sales disueltas, lo que quiere decir que no carece totalmente de sal. Se pueden encontrar en la superficie o bajo la plataforma continental. Recuerden que hemos hablado bastante de los pozos subterráneos, que es de donde generalmente las ciudades adquieren su agua potable y constituyen el soporte para los seres vivos, incluyendo a los seres humanos y sus distintas actividades: agua potable, riego, que es lo que se utiliza para mantener la humedad en las siembras, y la recreación. Por la relación que hay entre el agua dulce y la vida, cerca de cualquier fuente de agua hay ecosistemas terrestres interactuando. Como ustedes pueden observar en la imagen, hay bastante vegetación alrededor de ese río. El 3% de agua de la Tierra es dulce y se distribuye en ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, casquetes polares y glaciares. De un 100%, únicamente el 3% es potable. Quiere decir que es lo que nosotros estamos consumiendo. El otro 97% pertenece a los ecosistemas marinos. Estos tienen una alta concentración de sales y están estratificados de acuerdo con su profundidad, cantidad de luz, temperatura, cercanía a la costa y del fondo marino. La mayor cantidad de seres marinos habita en la superficie y los 200 metros de profundidad, mientras que la profundidad de los océanos únicamente habitan seres vivos especializados y adaptados a vivir en ambientes fríos, con grandes presiones y poca o ninguna luz. Quiere decir que mientras más profundo se vaya del océano, existe más frío, menos luz y más presión, que es la presión. Ustedes que están ahorita en su casita pueden hacer el siguiente experimento. Vayan a la pila de la casa y verifiquen que ésta se encuentre más o menos llena. Ustedes vayan metiendo su mano hacia lo profundo, cuidado y no se vayan a caer. La sensación que se tiene alrededor de la mano, eso es la presión. Prueben ese pequeño experimento. Entre los organismos marinos se encuentran desde microorganismos hasta gigantescas algas y mamíferos, como la ballena azul, el animal de mayor tamaño que existe sobre el planeta. Si alguien vio el documental de Discovery Channel sobre el megalodón, pues tendrá sus dudas. Los océanos representan el 97% de la cantidad de agua en la Tierra, lo que quiere decir que ese 97% no la podemos consumir. Aunque hay algunos científicos que están trabajando para que ésta se pueda purificar y sea potable. Esperemos lo logren. Espero que les haya gustado mi explicación. Por cualquier duda ya saben que pueden escribirme a mi correo. Recuerden quedarse en su casita, lavarse las manos y que Dios me las bendiga.